Tenemos acá un archivo donde están resumidas las fórmulas de este capítulo, además alguna clasificación. Veamos del movimiento. En el movimiento armónico simple, algunas fórmulas de la cinemática del movimiento armónico simple. Hoy vamos a ver estas tres primeras, ¿ya? La fórmula de la elongación en función al tiempo, de la velocidad en función al tiempo y de la aceleración en función al tiempo. Ajá. Ya hemos visto con ustedes esta velocidad en función de la elongación, ya la hemos visto en muchos ejercicios. Aceleración en función de la elongación también. A ver, cuando digo la aceleración en función de la elongación, está indicando la primera variable, la aceleración, es la variable dependiente. En función de la elongación es la variable independiente. Son dos variables, A y X. En la anterior eran dos variables, B y X. ¿Ya? Velocidad máxima ya hemos visto su fórmula, aceleración máxima también ya hemos hecho ejercicio. Estas tres primeras, repito, las vamos a ver hoy día. De dinámica y energía, hemos visto la ley de Hooke, acá está la ley de la fuerza restauradora de Hooke, F igual menos K por X. La fuerza máxima es cuando se multiplica K por la amplitud, X se convierte en la amplitud, ¿no? Energía cinética, ya hemos visto en la anterior clase, hemos hecho ejercicios, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Energía potencial elástica, también ya hemos hecho ejercicios en la clase anterior, un medio de K por X al cuadrado. La energía mecánica es la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial. Ya hemos visto la clase anterior. Muy bien, acá hay un cuadro donde están las unidades en el sistema internacional de las magnitudes físicas que se ven en este capítulo. La elongación que se representa por la letra X minúscula en el sistema internacional se mide en metros. Tenemos las unidades de la velocidad, la aceleración, la amplitud es una elongación máxima, también se mide en metros. Pulsación o frecuencia angular se mide en radianes por segundo. Tiempo, la fase inicial es un ángulo en radianes. La fuerza en Newton, la masa en kilogramos, constante elástica del resorte Newton por metro. Se dice Newton por metro, aunque está escrito Newton sobre metro. Vamos a recordar un concepto. ¿Por qué se dice Newton por metro? La palabra por es una proporcionalidad, no es una multiplicación. Cuando digo Newton por metro, estoy indicando cuántos Newton necesito para estirar un metro el resorte, ¿ya? Entonces, si necesito 100 Newton por metro, tengo que utilizar 100 Newton para estirar un metro el resorte. Es una constante alta. Si digo 2 Newton por metro, es una constante baja, un resorte de energía. ¿Qué más? A ver, energía cinética, potencial, mecánica se mide en julios en el sistema internacional. La frecuencia en hertz, el periodo en segundo, ¿ya? Están todas las unidades de las magnitudes que participan en el movimiento armónico simple. Y esta última tabla la estamos leyendo porque se va a utilizar ahora. Se va a utilizar, ¿ya? A ver, las cantidades físicas en el movimiento armónico simple, algunas son valores constantes
otros tienen valores variables. Es importante esto para el tema que vamos a ver hoy. Ya, miren, primero veamos las variables. La elongación es variable, varía desde 0 hasta un valor máximo. La velocidad es variable, ya hemos visto eso. La velocidad es 0 en los extremos del movimiento de los resortes y es máxima cuando pasa por el equilibrio. La aceleración es otra variable, es 0 en el equilibrio y es máxima en los extremos. La aceleración varía en función a la fuerza de estiramiento, a la fuerza restauradora. ¿Sí? Vamos a ir con las variables. El tiempo siempre es variable, no es constante. La fuerza de la ley de Hooke es una variable, varía en función a X. La energía cinética y la energía potencial en el movimiento armónico simple varían, son variables. ¿Y cuáles son las magnitudes constantes? La amplitud es una constante, es la máxima elongación. En un ejercicio la amplitud es una constante. La frecuencia angular es otra constante. El ángulo inicial o fase inicial, delta, es otra constante. Es un dato que le dan en el ejercicio. La masa es constante, ¿no? Por la ley de la conservación de la materia. La masa es constante. La constante K es constante, es un dato. La energía mecánica, recuerdan, hemos visto, es una constante. ¿Por qué constante? Porque la suma de la energía cinética más la energía potencial da la energía mecánica y esa suma no tiene que variar. La frecuencia de oscilación es una constante. La longitud, cuando veamos péndulo, más después la clase siguiente, la longitud del péndulo es una constante. La gravedad es una constante y el periodo del movimiento armónico simple es una constante. ¿Ya? Esta tablita, jóvenes, es fácil recordar, ¿sí? Es fácil recordar, pero ustedes tienen que recordar no tanto memorizando, sino con criterio, ¿ya? Muy bien, necesitaba leerles este archivo porque lo utilizamos en el tema que vamos a ver ahora. Vamos a ver las ecuaciones del movimiento armónico simple. Las ecuaciones. A ver, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos visto? Airo Arroyo, ¿tiene alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Carla Saucedo, ¿alguna pregunta? ¿No vino Carla? Ajá, no vino, vamos a anotar, vamos a hablar de la lista, no vino. Cielito Méndez, ¿alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Ya, muy bien. Digamos, entremos entonces al tema de ahora. Jóvenes, en el movimiento armónico simple de los resortes hay 3 ecuaciones importantes. Aquí están. La primera es la ecuación de la elongación en función al tiempo. La segunda es la ecuación de la velocidad en función al tiempo. La tercera es la ecuación de la aceleración en función al tiempo. Cuando les hablo de tiempo, estamos hablando que esa es la variable independiente y la elongación la variable dependiente, ¿no? Entonces, en las 3 existe eso. La variable independiente es el tiempo y la otra es la variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende de los valores que tome t, ¿sí? Depende de los valores que tome t. Muy bien. A ver, estudiemos la primera fórmula. A por el coseno de doble B por t más delta. A ver, recuerda la fórmula de física 100, que es la velocidad angular, es el ángulo sobre el tiempo. Si después el ángulo θ,
tiempo pasa a multiplicar θ es igual a la velocidad angular por el tiempo. Y esta W por T está acá, miren jóvenes, ahí está. Entonces, este coseno es la suma de dos ángulos. Un ángulo es W por T y el otro es denominado ángulo de fase, la fase inicial. Entonces, esta ecuación, jóvenes, A por el coseno paréntesis de W por T más delta, es la ecuación de la elongación en función al tiempo. Ya. Abajo hay unas notas, ¿ya? Abajo hay unas notas. Por ejemplo, la nota 1. La ecuación de la elongación en función al tiempo puede ser con la función seno o con la función coseno. Esto es muy importante. En los textos, donde la elongación x no esté en función al coseno, sino en función al seno. ¿Está bien o mal eso? Está bien. Puede ser por el coseno o puede ser por el seno, ¿ya? Con cualquiera de las dos se escribe la elongación. Y de acuerdo a la ecuación de la elongación, viene la ecuación de la velocidad y luego viene la ecuación de la aceleración. Ya, la nota 1. ¿Qué dice la nota 2? Miren. La ecuación de la velocidad se obtiene derivando la elongación en función al tiempo. Ajá, derivando. Ay, ¿cómo es eso? Ya, acá está, miren, esta es la primera ecuación, x igual a por el coseno, paréntesis, etc. Vamos a derivar, ustedes ya han llevado derivadas, ¿no? En el anterior semestre ya han llevado. Acá estoy derivando una función de una constante, la constante a, por el coseno. Entonces, la derivada de esta función es igual a la constante a por la derivada del coseno. Entonces, escribo la constante a, está ahí, y la derivada del coseno, jóvenes, es menos el seno. Este signo menos es por la derivada del coseno. Menos el seno de la misma función interior del seno, pero por la derivada interior. Y en la derivada interior en el ángulo estoy multiplicando una constante W por una variable t más una constante delta. Derivando interiormente, la derivada de delta es 0. Y derivando W por t, la derivada es igual a W. Por eso escribo acá menos A por W por el seno del mismo ángulo. Así se obtiene la ecuación de la velocidad. Repito nuevamente, derivando la primera expresión matemática. Ya. No se olviden que la derivada del coseno es menos el seno. ¿No? Como una función compuesta, hay que derivar el componente del seno o del coseno. ¿Y cómo obtengo la aceleración? Derivando la velocidad. Entonces, A por W son constantes, multiplico A por W. El signo menos se mantiene. ¿Y cuál es la derivada del seno? Es el coseno del mismo ángulo, W más delta, por la derivada interior. La derivada interior de este ángulo nuevamente me da W y pasa acá a multiplicar por el W de arriba. Repitiendo, la derivada de la aceleración, la derivada de la velocidad en función al tiempo me da la aceleración en función al tiempo. Así se obtienen las tres ecuaciones, ¿ya? Y alguien pregunta, a ver, ingeniero, si acá en X en vez de coseno tenemos el seno, ¿cómo sería la velocidad? Si acá tuviera un seno, la velocidad sería A por el coseno. Y la aceleración sería menos A por el seno nuevamente. Son derivadas, ¿verdad? Repasen un poco su concepto de derivada. Muy bien, teniendo las tres ecuaciones, ¿ya? Se pueden hacer ejercicios. Acá en las notas repito nuevamente las tres notas que dice,
La primera, que la elongación puede ser con el seno o con el coseno. La segunda, que la velocidad, ecuación de la velocidad se obtiene derivando la elongación. La tercera, que la ecuación de la aceleración se obtiene derivando la velocidad. Muy bien. Dos minutos, jóvenes, voy a hacer un tecito para la garganta. 2 minutos. Muy bien, jóvenes, entonces continuamos. Como ya tenemos las tres ecuaciones, jóvenes, ¿por qué se llama movimiento armónico simple? Se dice así porque armónico, porque la primera, se saca la primera derivada y nos da la velocidad. A esta le sacamos la segunda derivada y nos da la aceleración. ¿Ya? Muy bien. Estas tres ecuaciones tienen sus gráficas que están acá abajo. Miren, jóvenes, las gráficas de las ecuaciones son estas tres. A ver, ¿cómo se ven, jóvenes, las tres gráficas? César Luis Pozo, ¿se ven las gráficas? ¿No se ven? Sí se ve, ingeniero. Muy bien, joven. Cruz Pinto Luis, ¿se ven las gráficas? ¿No se ven? Se ve, ingeniero. Muy bien. Les explicaré entonces. Miren, la primera, donde dice posición, en realidad es la elongación. Posición y elongación es lo mismo, ¿ya? En ordenadas tenemos la elongación o posición. Y en abscisas tenemos el tiempo. El tiempo. Miren, esta gráfica de color rojo comienza en A. ¿Qué es A, jóvenes? Es la amplitud. Quiere decir que la posición o la elongación varía desde el punto 0 hasta más A hacia arriba, cuando va a la derecha del resorte, a la derecha del equilibrio, y hacia abajo varía hasta menos A.
cuando va a la izquierda del equilibrio. Entonces, la elongación varía desde 0 hasta más A y desde 0 hasta menos A. Por eso la elongación nunca tiene que pasar de A. Y eso es en ordenada. Y en abscisa tenemos el tiempo. Abscisa tenemos el tiempo. A ver, jóvenes, miren. Acá comienza acá arriba en A, ¿sí? Acá hay esta gráfica se llama la gráfica senoidal, ¿ya? Entonces está la trayectoria, ¿sí?, del seno. Miren, desde la parte extrema superior baja hasta la parte extrema inferior y luego vuelve a subir. Ahí, cuando vuelve a estar en el mismo sitio que estaba al inicio, hasta ahí el tiempo se llama el periodo. Es una oscilación completa. Por eso acá en abscisas está la T mayúscula. El periodo es un periodo. Miren, de acá baja y sube. Eso es un periodo. De acá nuevamente baja y sube hasta 2T, el segundo periodo. Entonces, en abscisas está el tiempo. Así se lee la gráfica de la elongación en función al tiempo. Muy bien. ¿Y cómo se lee la gráfica de la velocidad en función al tiempo? ¿Ustedes recuerdan los ejercicios que hicimos en la clase anterior? ¿Recuerdan qué es A por W? ¿Qué es, jóvenes, A por W? Amplitud por velocidad. ¿Qué es A por W, jóvenes? A por W, ¿qué es? Es la velocidad. Máxima. ¿Sí, joven? Es Sí. la velocidad máxima. Muy bien, joven. Entonces, acá miren la velocidad del punto 0, varía hacia arriba ¿hasta cuánto? Hasta la velocidad máxima, W por A. Y varía hacia abajo hasta la velocidad máxima, pero con valor negativo. ¿Sí? La velocidad entonces varía hacia arriba y hacia abajo, desde un valor 0 hasta un valor máximo positivo hasta un valor máximo negativo. Esta gráfica de color celeste tiene que estar con el mismo tiempo de la gráfica de arriba. A ver, miren, acá está en el punto 0, en la velocidad. 0 comienza acá, miren, hay media oscilación, sigue avanzando hacia arriba y termina nuevamente donde comenzó. Toda esta trayectoria es una oscilación completa. Entonces, y el tiempo es el periodo T. Miren, acá T está en la misma dirección del T de la posición de la elongación. Y de acá nuevamente comienza otro ciclo hasta 2T, ¿ya? Entonces, así se lee la gráfica de la velocidad. ¿Y cómo se lee la gráfica de la aceleración? La aceleración, la tercera gráfica de color verde. Desde 0 varía hasta más W al cuadrado por A, hacia arriba y abajo hasta menos W cuadrado por A. ¿Ustedes recuerdan, jóvenes, qué es A por W al cuadrado? ¿Quién me dice qué es? Es la aceleración máxima. Correcto, es la aceleración máxima. Entonces, la aceleración, miren cómo varía, es una variable, ¿no? Así como hemos explicado. Muy bien, jóvenes, y el tiempo simultáneamente, miren, el periodo termina ahí, acá también termina ahí el periodo. Acá hay una oscilación completa en el gráfico de la aceleración, y nuevamente otra oscilación. Jóvenes, ustedes tienen que familiarizarse con estas tres ecuaciones de arriba y con estas tres gráficas de abajo, ¿ya? Y repito nuevamente, en la elongación X, si acá comienza con el coseno, la velocidad tiene que ser por el seno y la aceleración nuevamente por el coseno. Arriba en X, si acá estuviera con el seno, abajo tendría que estar por el coseno y acá nuevamente por el seno. Depende con qué función trigonométrica comienza.
ver, jóvenes, a ver. Podemos hacer un ejercicio. Esto es sencillo, pero hay que hacer ejercicios sencillos al comienzo. El ejercicio número 1, ¿qué dice? La ecuación de la elongación X, ojo, en un movimiento armónico simple es la siguiente. Miren. X igual 0,2 por el coseno paréntesis 2t más 0. Dice que estos valores están en el sistema internacional. Inciso A dice, indique los valores de la amplitud, la frecuencia angular y el ángulo de fase. Cuando dice indique, jóvenes, le está diciendo lea, no le dice calcule. Lea, le dice. Entonces, esta ecuación, el dato, yo la copié de acá abajo, miren, acá está, esa es la ecuación, el dato. Y arriba, esta es la ecuación numérica, y arriba escribo lo que está, la ecuación literal. Y ahí leemos ya la ecuación literal. X a la izquierda, X. El 0,2, ¿qué representa? No. A mayúscula, y que eso es la amplitud. ¿Y en qué unidad está? En el sistema internacional. Entonces acá abajo dice, lecturando se tiene que A había sido igual a ¿qué? A 0,2, ¿qué? Metros, correcto. Coseno, paréntesis. W por T. W acá abajo es 2 por T. ¿Qué significa? Que la W es igual a 2. A, la frecuencia angular es 2. Y como dice internacional, quiere decir que sus unidades son radianes por segundo. Más 0, dice la ecuación de abajo. A significa que delta es 0, es radianes. Entonces, así estamos lecturando, como dicen los brasileños, ya leyendo la ecuación. Muy bien. ¿Qué dice el inciso B? Escriba las ecuaciones de la velocidad y la aceleración. Como acá comenzó con X, con coseno, la elongación, entonces, la ecuación de la velocidad, a partir de esa literal, ya la tenemos arriba, es esta, miren, es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para escribir? Solamente reemplazar valores. Miren, velocidad igual a menos y menos por la cosa. A, ¿cuánto está? Es 0,2, ahí es. Por W, W es 2 por 2, ahí es. Por el seno, paréntesis, W por T, 2 por T, más delta, más 0. Si hacemos operaciones, 0,2 por 2 nos da 0,4. El signo menos se mantiene por la fórmula. 0,4 por el seno por el mismo ángulo. Esta expresión matemática es la ecuación de la velocidad en función al tiempo. Ya está la respuesta. Y la aceleración. Escribimos la expresión matemática de la aceleración. Esta la estoy copiando de acá arriba, miren. Acá ve, aceleración, dice. Esa la he copiado acá abajo y está ahí. Menos. ¿Cuánto es 0,2? Escribo 0,2 por W es 2, dice al cuadrado, elevado al cuadrado. Por el coseno, paréntesis. W por T, W es 2 por T, más delta es 0. Hago operaciones, 2 al cuadrado es 4. 4 por 0,2 me da 0,8. El signo menos se mantiene. Entonces, esta es la respuesta para la aceleración, ¿sí? Esta expresión matemática corresponde a la aceleración, pero es la expresión ya numérica. Muy bien, a ver, jóvenes, preguntas, por favor, antes de continuar, preguntas. Camacho Oropesa, ¿qué pregunta tiene, por favor? Nada, no está Camacho, ha salido. Buen día, ingeniero. Cabrera, ¿qué pregunta tiene? Buen día, ingeniero. No, ninguno. Todo está claro.
No está Cabrera. Entra y se sale. Muy bien, vamos a anotar eso. Mauricio Durán Alonso, ¿qué preguntas? Buen ingeniero, ninguna pregunta, ingeniero. Muy bien, Mauricio, muy bien. Sigamos. El inciso C dice, ¿cuál es la velocidad máxima? ¿Qué dice? ¿Cuál es? No dice calcular. Cuando dice cuál es, hay que leer. ¿Dónde está la velocidad? La fórmula. Acá está la fórmula. ¿Bien? De la velocidad. ¿Qué es el 0,4, jóvenes? ¿Cuál es? ¿Qué es? La velocidad máxima. Respuesta. Velocidad máxima 0,4 metros por segundo. Pregunta D. Bueno, hay una charlita por ahí que interrumpe la clase. Pregunta D. ¿Cuál es la aceleración máxima? ¿Ve? Repito, no dice calcule. ¿Cuál es? ¿Dónde está la fórmula de aceleración? Acá está. La aceleración máxima había sido 0,8 metros por segundo al cuadrado. Pero inciso E. Calcular la frecuencia de oscilación, dice. Acá sí dice calcular. Muy bien, sabemos que la fórmula de la frecuencia en función a la velocidad angular, la frecuencia angular es W dividido entre 2pi. Entonces reemplazo W2 dividido entre 2pi, se simplifica el 2 con el 2 y le da 1 sobre pi hertz. ¿Qué es eso? El valor de la frecuencia de oscilación. Inciso F. Calcular el periodo, dice T. ¿Cómo hacemos? Sabemos que T es la inversa de la frecuencia. T es 1 sobre F. Entonces escribo 1 sobre y F es 1 sobre pi. Hago operaciones y da el periodo igual a pi. ¿Pi qué? Segundos, ¿no? 3,46 segundos. 3,1416 segundos. G. Dice, es importante el inciso G, jóvenes, porque no saben, le puedo preguntar algo parecido. Indique la posición, o sea, la elongación, la velocidad y la aceleración en el tiempo igual a 0 segundos. O sea, al comienzo. Ajá. Entonces, ¿qué hago? Escribo la ecuación numérica, acá está, y reemplazo T. T vale 0. En vez de acá donde dice coseno de 2T, a ver, escribo 0,2 coseno, paréntesis, 2 por T, multiplico 2 por 0. 2 por 0, 0. 0 más 0, 0. Coseno de 0 es más 1. Más 1 por 0,2 me da 0,2. ¿Qué cosa? Metro. Ajá. Esa es la posición de la masa unida al resorte al comienzo, cuando T igual 0. Dice la velocidad, cuando T es 0, escribo la ecuación numérica, acá está, de la velocidad. Muy bien, menos 0,4 seno, 2 por 0, reemplazo donde hay T, reemplazo por el seno. 2 por 0, 0, 0 por 0, 0. Seno de 0, 0. La velocidad en el tiempo igual 0 es 0. Está detenida la masa por una fracción de tiempo. Eso es en los extremos. ¿Ya? La aceleración, dice, en el tiempo igual 0. La fórmula, menos 0,8. ¿sí? Coseno, 2 por 0, 0 más 0, 0. Coseno de 0 más 1. Más 1 por menos 0,8, menos 0,8 metros por segundo al cuadrado. En el tiempo t igual 0, la aceleración es máxima. A ver, joven, antes que termine esto, mentalmente, ¿dónde la velocidad es 0? ¿En los extremos o en el equilibrio? En los extremos. Muy bien, en el extremo. Por eso anotamos ahí, en el extremo. Y en el extremo es para la velocidad. Y para la elongación, cuando x es igual a 0,2, ¿qué es 0,2? Es la amplitud.
la elongación máxima. ¿Dónde es eso? Nuevamente, en el extremo. Correcto. Y para la aceleración, es máxima. ¿Dónde la aceleración es máxima? Donde la fuerza restauradora es máxima. Eso es en el extremo. Correcto. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Ya se va a cortar esto. Tenemos solo 2 minutos. Inciso H dice: encuentre la posición, elongación, la velocidad y la aceleración cuando transcurre, ya no es 0, sino pi medio segundo. Pi medio. Acá dice es para usted, para que usted haga. Y si yo le digo que es para usted, puedo preguntarle en el examen. Entonces, en el tiempo, en vez de 0, van a reemplazar pi medio. Y acá vamos a quedar, eso tiene que hacer usted en su casa o en la biblioteca. ¿Sí? Camacho Oropesa, ¿alguna pregunta? El ingeniero, para el inciso H hay que hacerlo similar al G, ¿no? Exactamente. En vez de t igual 0, coloca t igual ¿qué cosa? Pi medio. Sí. Correcto. Muy bien. Listo, Cruz ingeniero. Pinto, ¿alguna pregunta? Cruz Pinto. No vino Cruz. Vino, pero salió Cruz Pinto. Ajá. Vamos a anotar en la lista negra de Cruz Pinto.